Está rico el café, doctora. Es agua. ¿Todo bien? Todo bien, Natalia, ¿vos? Bien, bien, todo tranqui. Bueno, Escúchame, Juan, ahora se va a conectar Alexandra. Entran directamente, ¿no? Si vos te vas, se queda alguien administrando. ¿Es automático esto? yo te puse a vos, pero si querés la espero a Alexandra, como vos quieras. Eh, sí, o a ver si alguien tal vez está cursando Jessica del centro y me puede dar una mano. Sí, vos quedás, si vos apretás ahí abajo, vas a aparecer en participantes, vas a aparecer como anfitriona. Si vos querés, Sí, sí, me vi. la apretás a Alexandra y te va a aparecer si la querés hacer de anfitriona a ella. Pero igual yo la espero si entra, no hay problema. No tengo apuro. Bueno, Porque ya abrí todas las otras clases, ya las abrí bien, bueno, así que no hay problema. No como el otro día que se me había ido la red de Wi-Fi y todo y te había quedó, apuntado todas. quedó Alejandro esperando. Ah, sí, el lunes. Me estuve Después escribiendo también. no, me quedé sin Wi-Fi, sin red, sin nada. Después lo abrieron como a las 15:20, lo abrieron los chicos. Sí, Después, además yo lo llamaba Mariano también, sí, a después Alan, a hablé con, todos. sí, después hablé con él. Una falla mía. No, le espero a Alexandra si querés, no hay problema. Bueno, espero igual que faltan, igual hay 18. Eh, Fíjate si vos me podés volver a ser anfitriona mía, ¿ves? A ver. Apretá en participantes. No, te aprieto a vos ahí, donde están los tres puntitos. ¿No, A ver si me no puedo? sale para hacerme anfitrión. Ahí. Sí, poneme otra vez de anfitrión y yo le espero a Alexandra y listo. Sí, ahí te puse. Listo, bárbaro. Gracias. No, a vos, Natalia. No, si no, cuando yo cuando le doy la posta, lo hago yo y listo. No, te vuelvo a pasar vos entonces. A ver, ahí Dale, está. Ahí está. ok. Cualquier cosa dejo abierto el celu y me llamás. ¿Y capaz que tenés batería y eso o no? Tengo todo. Buah, qué mala Bien. que sos. Chao. Chao. Está embarcando Laura. Ah, ¿sí? Sí. Adiós. Qué lindo viaje. ¿Qué te Adiós, parece? chao. Chau. Bueno, ¿cómo les va a los que están acá? Hola, buenas tardes. Hola, Hola, profe, buenas tardes. ¿cómo andan? Bien, vamos a decir. Asustados, ya se acerca la fecha. Sí, algunos estamos cursando otra y las tenemos muy pegaditas también. Ah, Así que, sí, tengo una sí. consulta ya que estamos. ¿Al final saben cómo nos van a tomar? ¿Se No, llegó a porque algo? no, recién hoy a la mañana nos pasaron de la comisión 2 el listado de las personas que no podrían asistir de manera presencial. Así que tenemos que contar la cantidad y también disponer de profesores, porque tiene que ser al mismo momento los que estén tomando y ayudando, porque van a ser varias aulas. Presencial Claro, los que sí. están tomando por Zoom, a quienes no pueden ir. Así que hoy a la mañana le pasé esa lista al doctor Taza y ya supongo que mañana tomaremos una decisión. Y se las avisamos, obvio. Ah, buenísimo, para ya más o menos uno. Acá en la 2, Nosotros en la en la 1 hicimos la lista y eran casi 10 personas los que tenían para excepción y los demás presencial. sí, Éramos unos 80 presencial. en la comisión 2 me parece que son 5 personas las que no podrían ir presencial, ¿no?
Bueno, igual hay poca gente, no sé por qué hay 22 participantes hoy. Ni idea, yo mandé al grupo que ya estabas conectada, cosa de que a veces viste que es a las 5 y a veces es Sí, antes, pero no sé, sí, sí. ha estado mucho. Bueno, yo empiezo a aclararles a quienes están porque ya estamos en horario y mi idea es compartir la clase con la doctora Gallardo, que es la que les va a dar estos temas que les quedaron pendientes, que es abuso de armas, artículo 119, que si bien lo vieron con el doctor Manuel, ella va a profundizar un poco más en el 120, en los agravantes. Así que más que nada mi presentación ahora es para decirles que les subí material de delitos contra el honor. En los delitos contra el honor, ya la clase pasada, básicamente pudimos establecer cuáles son las diferencias entre la calumnia y las injurias, el origen de ambos delitos, qué significa el honor, cuál es el honor objetivo y subjetivo, y principalmente concentrarnos en cómo se caracterizan el tipo objetivo y subjetivo la injuria y la calumnia, cuál es considerada el delito, digamos, especial y cuál el genérico. Y en función de eso, que ustedes ya tengan las herramientas como para discriminar y entender las diferencias que existen entre los dos. Y por otro lado, también hablamos un poco de los antecedentes, la historia, de por qué se incorpora en el Código Penal los delitos contra el honor y por qué sufrió una reciente modificación, que yo les comentaba el caso Quimel, que en esta oportunidad y en esta cursada le saqué todo el material que en su momento lo tenía subido al campus porque me parece que no tienen mucho tiempo, así que basta con lo que yo les dije en la clase como para que tengan presente de qué hablamos cuando hablamos de esa relación entre el honor y esa libertad de expresión y qué es lo que aconteció en el caso de Quimel. Ahí ustedes tienen un artículo del doctor Taza y Carreras donde les explica lo que yo no pude profundizar, que es el concepto de asunto de interés público y asuntos de interés del público, que me parece importante que ustedes interpreten el por qué frente a esas situaciones no correspondería hablar de injuria o de calumnia, ¿no? Para que entiendan por dónde viene ese concepto. Y también el concepto de aquellas que no sean asertivas. ¿Qué significa esa palabra que está en los dos artículos, en el 109 y en el 110, de eso qué significa que no sean asertivas? Eso lo describe bien el doctor Taza también en ese artículo. Después también les comenté que hay unos artículos que son los que están al final, que a mí me interesaría que ustedes los lean directamente del Código Penal y que sepan cuáles son esos casos de impunidad y cuáles son las soluciones que ya nos brinda el Código Penal. O sea, que no se complican mucho, sí, para estudiar los delitos contra el honor, pero sí me gustaría que ustedes entiendan el honor como bien jurídico, el aspecto objetivo y subjetivo de la injuria, el aspecto subjetivo y objetivo de la calumnia, cuáles son las características especiales de la calumnia que las distinguen de la injuria. Eso es una pregunta típica o de multiple choice o de una pregunta para desarrollar. Básicamente el caso va a estar orientado a que si una persona le imputa a otra la comisión de un delito que dé lugar a acción pública y que ustedes puedan ver hasta qué punto esa imputación falsa describió con circunstancias temporales ese acontecer, entonces estamos hablando de una calumnia o simplemente fue un descrédito o orientado, dirigido a otra persona que no reúne esas características temporoespaciales o circunstanciales, donde yo descarto la calumnia y sí hablo de injuria, porque en definitiva no deja de ser una deshonra o un descrédito. Así que todo eso ustedes lo tienen en el material ya subido al aula. Luego, lo que también tienen es el material que les dio Lisandro. Lisandro les habló de trata. No entra la bolilla de delitos contra la libertad. Únicamente de esa bolilla entran el 145 bis y el 145 ter. El 145 ter, o sea, todos los agravantes, recuerden que yo la primera clase que tuve con ustedes cuando hablamos de delitos contra la integridad sexual, les dije que traten de ser un poco pragmáticos para estudiar las agravantes porque hay muchas que se comparten. Lo que ustedes tienen que tener en claro es que son algunas particularidades que tiene la trata y para considerar la figura agravada,
que es esa especial situación de vulnerabilidad, ese concepto de vulnerabilidad que seguramente bien les habló Lisandro, y el que la explotación se consume. Más allá de la edad y de otros medios comisivos comunes a muchos delitos contra la integridad, ¿no? Lo que tiene este 145 ter en cuanto a las agravantes es que incluye esta situación o este estado de vulnerabilidad, de acuerdo a la descripción de las reglas de Brasil, el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, y que la explotación efectivamente que tenía en miras el autor, efectivamente se consume. Ese material es un artículo que hicimos junto con Lisandro, que está publicado en un artículo en el libro del doctor Rickert, donde yo les diría que traten de analizarlo. Ahí lo que hicimos es prepararlo para un artículo dogmático de un libro, digamos. Ustedes lo tienen que estudiar para que les sirva para el examen. O sea que analícenlo de acuerdo a cómo Lisandro les dio la clase. Denle una lectura rápida, pero no se enrosquen en estudiar los antecedentes parlamentarios, todas esas discusiones que nosotros mencionamos en ese artículo, porque es un poco largo. Así que de ahí tomen lo que les sirva y que no hayan entendido de la clase que les dio Lisandro. Entonces, Pero los con ese delitos contra la material, libertad, solamente esos 2 artículos. de los delitos contra la libertad, únicamente trata de personas. 145 bis Y el y TER. 145 ter. 2 artículos. ¿Alguna me avisa cuando la vea, Alexandra, porfa? Hoy están todos ocultos. Ahí están, ¿me están escuchando o no? Porque como yo siempre tengo problemas de conexión, la única que veo es a Perrier. ¿Por qué te pones el apellido? Sí, doctora, se la escucha bien. Ah, bueno, gracias. Bueno, avísenme, porfa, si la ven a Alexandra que esté por ahí. Después, en delitos contra la integridad sexual, 128 y 129 eran esos temas que me habían quedado colgados a mí, que era la pornografía infantil y exhibiciones obscenas. De esos artículos le subí un PowerPoint hecho por Romina López, que es profe de la Comisión 2, y además le subí un video de YouTube, que se escucha medio mal, así que pónganse los auriculares, un video de YouTube donde ella da la clase al principio de la virtualidad, que me pareció bastante clara en cuanto a poder entender la diferencia que existe entre el 128 y 129. Entonces, me parece que eso es suficiente, porque yo también tenía preparados para ustedes 2 artículos que están publicados en la página. Se los digo, porque lo que abunda no daña. Vieron que al principio de la primera clase que tuvieron conmigo yo les dije que hay una página de acceso libre que es la de Asociación Pensamiento Penal. Ahí ustedes tienen artículos del Código Penal comentados. Muchos de esos yo se los fui subiendo. En este caso está claro el 128 y 129 de unos artículos que están subidos por Rickert, tanto por Fabián, son Fabián Rickert y Marcelo Rickert. El tema es que hay mucha devolución, mucho antecedente parlamentario, mucha normativa internacional también, y tal vez a ustedes se les complica o es muy largo para el estudio. Quienes quieran hacerlo, accedan a esa página de acceso libre y estudien únicamente todo lo que tiene que ver con los requisitos de tipicidad objetiva y subjetiva, cómo se consuman y todas las conductas típicas que están en ese artículo, que ya de por sí van a tener que tener buena memoria porque tienen muchas acciones o conductas típicas diferentes. Y también difiere cada párrafo de acuerdo a la edad que tiene el menor de edad víctima de estos delitos. Porque lo que tienen que tener en claro cuando analizan el 128 y 129 es esa segunda característica de los delitos contra la integridad sexual. Es decir, cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de prostitución, les dije que no eran básicamente esos delitos comúnmente conocidos como un atentado a la libertad o integridad sexual, como puede entenderse una violación, pero sí son muchas conductas típicas que atentan contra esa libertad o contra esa autonomía de quien resulta víctima de esos delitos, como el de promover y facilitar la corrupción, promover y facilitar la prostitución, o como el delito, por ejemplo, de grooming, o como el delito previsto en el 128, donde lo protegido es ese normal desarrollo de la sexualidad. Entonces ahí únicamente puede ser sujeto pasivo del delito del 128 las personas menores de edad. Y ahí
lo que está en juego, además del concepto de integridad o libertad sexual, se incorpora un concepto que debió haberse derogado, que se habla de obscenidad, porque de hecho si ustedes leen el artículo 129, el delito se llama exhibiciones obscenas. Entonces, por un lado estamos diciendo que la reforma dejó atrás un concepto de honestidad que estaba muy vinculado a este tipo de características, y se habla únicamente de características morales, éticas, socioculturales, que dependen de valoraciones de acuerdo a los momentos de la historia en la que se encuentren, y de repente encontramos que existe vigente un concepto que habla de obscenidad. Entonces, ¿qué es la obscenidad? Para decir qué es la obscenidad tenemos que definir qué es el pudor. Y el pudor es lo que se conoce como ese sentimiento medio de decencia sexual al margen de las relaciones de carácter privado. Entonces, ¿cómo se ataca ese pudor o ese sentimiento medio de decencia sexual? A través de actos obscenos, a través de la obscenidad, a través de actos que son considerados anormales en cuanto al pudor socialmente considerado. Pero como estamos hablando de pudor y de obscenidad, también son conceptos que dependen del momento histórico en el que nos encontramos. Lo que antes era considerado, por ejemplo, una obra obscena, hoy no. Lo que antes podía considerarse que tenía un contenido pudoroso, hoy no. Lo que en un espacio es algo obsceno, en otros no. Estar en una playa en bikini no es obsceno, sí caminar o puede ser considerado obsceno si esa persona va vestida en bikini caminando por adentro de un teatro. Entonces, son conceptos que dependen de valoraciones socioculturales que deben estar al margen del derecho penal, y permanece vigente este concepto de obscenidad. No obstante todo esto que yo les digo, ustedes tienen que analizar el 128, que reprime actos en los que está vinculado el normal desarrollo de la sexualidad de menores, en cuanto las víctimas son menores, y los actos del artículo 129, que la diferencia que tiene el artículo 129 es ese elemento respecto de los otros delitos contra la integridad sexual, es que aparece acá este elemento de la generalidad. O sea, son considerados tipos de peligro porque incriminan conductas en cuanto puedan afectar el pudor de las personas, y no porque efectivamente lo hayan afectado en el caso concreto. Todo esto que yo les acabo de decir rápidamente es como para que ustedes puedan entender el 128 y 129 con la clase de Romina López y con el PowerPoint y con memoria de todas las conductas típicas que tiene el 128. Después, el miércoles que viene no hay clases porque es un día antes del examen, ¿no? Nosotros no damos clase en la comisión 1. Si yo tuviera que dar clase, lo tendría que estar dedicando a esto, que yo entiendo que con el material que tienen ya es suficiente. Sí va a dar clase en la comisión 2 el doctor Manuel, a pedido de sus compañeros y compañeras que le pidieron que dieran clase como para responder algunas preguntas o algunas dudas que tengan. Si ustedes quieren y quieren aprovechar porque no tienen otra cursada o porque el día antes del examen les resulta bueno escuchar otras opiniones, métanse a la clase de la comisión 2. En este cuatrimestre vamos igual, o sea, la comisión 1 y la comisión 2 está toda organizada en el aula como para que vayamos cada uno de los profesores avanzando con los mismos temas. No es que la 2 va más avanzada y nosotros vamos más atrasados, sino que vamos los dos juntos, las dos comisiones juntas. Lo que varían son los y las profesoras que estamos ahí. Pero en cuanto a la temática es lo mismo para todos, y yo y todas. Yo les voy a subir el material como para que ustedes tengan todo lo del programa. Y me han preguntado, lo del programa no, todo lo del examen, ¿no? Que lo que tengan en el aula virtual se corresponda con lo que entra para el examen y no les quede ningún tema. Ahí La se clase del unió la doctor doctora Montenegro. Gallardo. ¿Está Alex? Ah, bueno. A ver, ¿dónde? Se unió y me parece que salió de vuelta. Bueno. ¿La puedo dejar alguna de...? Te puedo dejar, pobre, la única que está con cámara, y después termino
¿Te puedo dejar acá para que la admitas a Alexandra? Se lo paso, no tengo problema. ¿Abrí la voz? ¿Puedo? Dale, buenísimo. Sí, no hay problema. Sí, a ver, mejor que es del CED. ¿Eh? Que si la dejas abrir mejor que es del CED, digo. Ahí está, ahí se unió de vuelta. A ver. Ahí está. Hola, Alex. Ahora Bueno. cuando ella comienza a hablar le paso la calidad de anfitrión. Dale, buenísimo. Nada más me quedaba aclararles que respecto a los temas de Montenegro, entra lo que él dio en la clase nada más. No tienen que estudiar delitos contra la administración pública. Únicamente entra enriquecimiento ilícito y falso testimonio. Los casos, la jurisprudencia que sé que les mandó, lo leen para quienes quieran avanzar más adelante. No van a ser temas que se van a tomar en el examen. Eso es un material que él aportó para quien quiera desarrollar o entender un poco más, pero no se preocupen porque si no tienen muchísimo para leer y yo prefiero que tengan su cabeza orientada a lo básico, que no les quede ningún tema colgado, independientemente de la modalidad del examen que sea, ¿no? Pero los fallos que les mandó el doctor Montenegro, léanlos, pero se va a tomar únicamente la descripción, de acuerdo a todo lo que fuimos viendo, ¿no? Tipo bien jurídico, un poco una definición de bien jurídico de administración pública tengan presente, ¿no? Pero después esos 2 delitos nada más. Y yo en el transcurso de la semana les pongo bien todos los temas que entran para el examen que ustedes ya lo saben. Estado civil no entra, yo se los iba a dar el miércoles 29, pero bueno, como soy buena, lo paso para la otra, si no va a ser mucho. Así que bueno, los dejo con Alexandra. Alex, ¿me escuchás? Hola, hola. Gracias, profe. ¿Me escuchás? Sí, querida, ¿cómo ¿Me andás? escuchan? Bien. Sí. ¿Cómo Bueno, estás vos? ¿Te alcanzó el tiempo? sí, porque era para aclararles y ya les subió hoy a la mañana al campus bastantes cosas. Así que bueno, te Perfecto. dejo ahí para Bueno, que des la clase tranquila. ¿Mm? bien, Bueno, muy bien. te mando un beso. Gracias, Nati, Bueno, otro para vos, cuídate. Besitos, chau, chau. chau, unos. Ahí está. Ahí está. Sí, ahora sí. Muchas gracias, doctora. No, por favor. ¿Listo? Bueno. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, este es el tema que nos ocupa hoy, el que ven en la filmina. A ver si lo puedo agrandar un poquito más. Desde el actual. Acá está. Bien. Estos tres temas los vamos a ver esta tarde. Abuso de armas, que me había quedado pendiente. Esta ley 13944, que es la que habla de cuando... ¿Cómo? ¿Sí? Estabas en el baño y se te cortó. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora? ¿Me Sí, se escuchan? escucha. Sí, se Ah, escucha. bien. Sí, profe, se la escucha bien. Gracias, chicos. Me avisan, por favor. Esta ley 13944 es el cumplimiento de los deberes de asistencia familiar, es el caso de las parejas separadas, que el padre no le pasa alimentos, generalmente el padre no pasa alimentos al hijo, a la expareja para el hijo. Y la ley de profilaxis antivenérea, que es la 12.331, es la de contagio sexual. Vamos a arrancar con abuso de armas. A ver qué le pasa. Está empacado. Partiendo. No quiero ver entero yo esto, pero bueno. No baja. Ya va, Siempre tengo alguna historia yo con esto. Ahí va. Bueno, el primer delito que vamos a ver es este, de abuso de armas. Artículo 104, 105. El Código reprime el ataque con armas y hace una distinción, según se trate de disparar un arma de fuego o de agredir con cualquier arma.
El 104 incluye estos dos tipos penales, mientras que el 105 trata las agravantes y agravantes de estas figuras simples. Solamente estos dos artículos conforman el capítulo. De los dos tipos penales, el más grave, el que implica una amenaza mayor, es el primero, el disparar un arma de fuego. Porque el peligro que deriva del disparo de arma de fuego es más grave que el que deriva del empleo de cualquier arma. De ahí que la pena es mayor, ¿no? Disparar un arma de fuego tiene una pena de 1 a 3 años de prisión, agredir con cualquier arma tiene una pena de 15 días a 6 meses de prisión. El bien jurídico protegido es la seguridad personal, cuya integridad sufre el riesgo de verse afectada por el disparo del arma o la agresión. Entonces, el artículo 104 incluye los dos tipos penales: disparar con arma, agresión con toda arma. Tanto el disparo como la agresión son delitos de actividad, ya que por la calidad del bien jurídico, dijimos la integridad física de la persona, y por la protección que se le brinda a ese bien, no es necesario como elemento del tipo que se dé un resultado lesivo, concreto. O sea, no es necesario la efectiva afectación al bien jurídico. Cuando analicemos la norma del 104, vamos a entender por qué se dice esto. Y en cuanto a la intensidad del ataque a ese bien jurídico, se lo distingue como delito de peligro. ¿Qué delito? ¿Qué peligro? Real y concreto. Porque es preciso que la acción desplegada por el autor haya puesto realmente en peligro la integridad corporal del agredido. El peligro es la fase que precede a la lesión. Y se protege de este peligro, el cuerpo de la víctima, de ser lesionado. Tiene una razón de ser el que se haya sancionado este disparo de arma. ¿A qué obedeció la idea de sancionar el disparo de arma de fuego? Porque la primera parte del artículo, ahora vamos a ver, dice el que dispara un arma de fuego contra una persona sin herirla. Entonces, ¿a qué obedeció la necesidad de reprimir esta acción? Para evitar la inseguridad de los atentados contra las personas realizadas con este tipo de armas, cuando no había habido lesión y cuando tampoco se podía acreditar la intención de matar del otro. Entonces, un hecho tan grave como disparar el arma de fuego hacia una persona, no la lesionó, no se puede decir que hay lesiones. No la mató, no hay homicidio. No se podía dejar impune, ni tampoco calificar como tentativa de homicidio. Ya les va a surgir la duda y lo vamos a hablar. Entonces, de ahí que se reprime el disparo con arma. Integridad física, y la razón por la cual se castiga el abuso es lo que les decía recién. Para no dejar impune esta acción tan peligrosa cuando no había lesiones y cuando no se podía acreditar la intención de matar. Hay un tipo subjetivo y un tipo objetivo. El tipo objetivo se abastece con la acción delictiva, que consiste en disparar un arma de fuego contra una persona. La letra del 104 es esa. La acción delictiva es el verbo. Así comienza el 104. Esto exige, primero, que se dispare, y fundamentalmente, que se dispare un arma. ¿Quién dispara? Quien hace funcionar el mecanismo del arma de fuego para que se expida el proyectil. Sobre todo, un mecanismo interior en el proyectil, que es el golpe del percutor, la ignición, el encendido de la pólvora y la expulsión del proyectil. Para que haya disparo de arma de fuego, y por ende para que la acción sea típica, no es suficiente exhibir el arma. Vamos a suponer que en un exabrupto están peleando dos personas, dos vecinos, y en un momento de acaloramiento, otro va y trae el arma, se la exhibe. Eso no es abuso de armas. Apuntarlo en forma amenazante, tampoco. Accionar el mecanismo
del disparo sin éxito, porque está descargada, tampoco. ¿Hacerlo sufrir gran temor? ¿Gatillar el arma descargada? No. Es necesario que se produzca el disparo propiamente dicho. Y los requisitos, en consecuencia, son que se utilice un arma de fuego, que sea disparada, que se dirija hacia una persona, que haya sido querida la dirección, que no haya tenido intención de matar o lesionar, y que no resulte la muerte o las lesiones graves, porque ahí se va a desplazar el tipo del 104 para darle lugar a alguna de las lesiones o al 79. Arma de fuego. El arma de fuego es al mismo tiempo arma de disparo. Así lo tengo hasta adelante. Pero no toda arma de disparo es un arma de fuego. Por ejemplo, arma de disparo puede ser la que lance un proyectil, el arma de fuego, puede ser que lance llamas, puede ser que lance gases, pero no es arma de fuego aquella que expide proyectiles por medio de otro procedimiento impulsor distinto a la explosión. Por ejemplo, por procedimientos mecánicos. El arco y la flecha, la gomera o la honda, son armas de disparo, pero no son armas de fuego. ¿Ven la diferencia? O aquellos que utilizan mecanismos de compresión artificial de aire en la culata, como el rifle de aire comprimido. Es arma de disparo, pero no es arma de fuego. Tampoco es arma de fuego la que funciona con el procedimiento de ignición de gases, cuyos procedimientos son arrojados por el hombre y no impulsados. Por ejemplo, una granada o un petardo. No es arma de fuego. El que expide llamas, lanza llamas, no es arma de fuego. El arma debe ser empleada, el arma de fuego, como tal, haciendo funcionar sus mecanismos propios. Porque si lo empleamos como elemento contundente para golpear, por ejemplo, lo tomamos del caño para darle un culatazo, eso no es abuso de armas por disparo de arma. Tiene que ser utilizado para los fines que se utilizó que se confeccionó el arma, expidiendo un proyectil. El disparo debe ser realizado por expresa manda del 104 contra una persona. La ley no exige que sea hecho contra una persona determinada, puede ser cualquiera el sujeto. Hay un grupo de personas, tenés interés de disparar al lugar, apuntás y se dispara el proyectil, se cometió el delito. Si el disparo fue dirigido contra persona determinada, la circunstancia de que el autor no haya hecho puntería no le quita tipicidad a la acción. Porque puede disparar contra una persona y no dar en el blanco, porque la persona se corrió, porque tuvo mala puntería. Bueno, eso constituye disparo de arma. Puede ser persona determinada, puede ser persona indeterminada. Y debe crearse un peligro efectivo para la víctima. Lo que no ocurre si dispara, por ejemplo, al aire, en una discusión, toma el arma y dispara al aire, dispara a la tierra, dispara en un estanque de agua, dispara a la dirección opuesta, dispara en un descampado. Eso en cuanto al tipo objetivo. Tenía algo más, acá está. Yo quería que lo vean. ¿Qué es esto? ¿Ustedes ya vieron los robos? ¿El delito de robo lo vieron? Sí, profesora, Sí, sí. sí. Bien, les va a servir porque hay, una cosa es el robo con arma de fuego y otra cosa es el robo con armas impropias, en cuanto a la pena. El robo con arma de fuego apta para el disparo tiene un mínimo de 6 años y 8 meses y un máximo de 20. Ahora, si el arma es impropia, vamos a suponer que sea un punzón, un picahielo, va a tener un mínimo de 5 años, de 5 a 15, y no de 6 y 8 a 20 como tiene con arma de fuego apta. Entonces, las armas
Propias son aquellas que fueron diseñadas y utilizadas en forma específica, o sea, diseñadas para la ofensa, para el ataque o para la defensa. Un cuchillo, un arma de fuego. Las impropias son aquellas que tienen un fin distinto, pero según el que les dé, me sirve para el ataque o la defensa, o la defensa. La tijera, un picabielo, un destornillador. ¿Qué es un arma de fuego? Están reglamentadas, les va a servir este decreto ley y la ley de armas y explosivos para cuando vean el artículo 189 bis, que es el tema de la tenencia y portación de armas, ¿no? Este decreto del año 75 reglamenta la ley de armas y explosivos, que es la 2429, ya la van a ver en la segunda parte. ¿Y qué dice del arma de fuego? Que es la que utiliza la energía de los gases producidos por la degradación de la pólvora para lanzar un proyectil a distancia. Utiliza la pólvora para su accionar. O sea, esa pólvora que está en un compartimento estanco, que es de la vaina, entra por el golpe de percutor, produce calor, y se expulsa el proyectil. Más o menos así es el mecanismo. Esto está, ¿ves? Acá tienen procedimiento mecánico, artificial, todos estos son armas de disparo, pero no son armas de fuego. Parte constitutiva de un arma. Esta es el arma de fuego a la que hace referencia el 104. Yo acá les di un revólver, esta es una pistola. La diferencia fundamental, generalmente cuando hay víctimas que fueron víctimas de robo con arma, la primera pregunta que le hace el agente que le toma la declaración es ¿con qué arma? La gente no sabe distinguir entre armas, pero el mínimo conocimiento pueden tener. Por ejemplo, es revólver cuando tiene el tambor, y por ahí se cargan los proyectiles. Y es pistola cuando en la empuñadura, esta es la que utilizan, parecida a la que utiliza la policía. El cargador está en la culata del arma. Esa es la pistola y la anterior es el revólver. Como para que tengan idea de la diferencia entre uno y otro. Bueno, entonces, resumiendo, el tipo objetivo se conforma con esa acción típica, con la acción delictiva, que es disparar un arma de fuego contra otro, la dirección que tiene que tener el disparo, que sea un arma de fuego, disparada, todo lo que habíamos visto más arriba. Dirección del disparo. Contra una persona, puede ser cualquier sujeto, no se exige puntería, y crea un peligro efectivo para la víctima. Tipo subjetivo. Lo conforman el conocimiento del tipo objetivo, o sea, que el sujeto sepa que se trata de un arma, que el arma es de fuego, que el arma está cargada, que el arma es apta, y el peligro que conlleva la acción de dispararla. Y es compatible con el dolo directo o el dolo eventual. Este tipo subjetivo, como les digo, del autor conocimiento del tipo objetivo, la voluntad de llevarlo a cabo y la puesta en acción de dicha voluntad, o sea, de efectuar el disparo hacia una persona. La figura es compatible con el dolo directo eventual. No admite culpa el disparo con arma de fuego. Atención, es un delito doloso, no admite culpa. Es atípico. El disparo hacia una persona con culpa no es punible, es atípico, salvo que le ocasione una lesión o que la mate. Por ejemplo, está limpiando el arma, cargada el arma, o no sabía que estaba cargada, y se dispara el proyectil y se dirige hacia una persona, vamos a suponer que por cómo estaba el cañón no impactó, no dio en el blanco del cuerpo de la víctima, bueno, ese disparo de arma, sin herirla, no es punible. Ahora, si por ese disparo tuvo una lesión, la persona puede obrar imprudente de ponerse a limpiar un arma de fuego delante de otros sin tomar recaudos. Si se dispara el arma y a la persona la lesiona, será lesiones culposas. Si la persona la mata, será homicidio culposo. Pero subrayen que el disparo de arma no admite culpa. El dolo desaparece con el error de tipo invencible, es el caso del cazador que de noche
está disparando contra un ciervo y en realidad es el compañero que estaba detrás de los pajonales y impacta en el compañero el tiro. Relación con otra figura, homicidio, lesiones, resistencia a la autoridad. Bueno, queda excluida la figura de estudio si hay un homicidio o lesiones. La primera parte dice sin herirla. Vamos a ver qué pasa cuando la hiere a la persona. ¿Van entendiendo hasta acá? ¿Se entiende Sí. todo? ¿O algo? Bien. Cualquier cosa, ya saben, me detienen. Profe, problema- disculpe, Sí. que había que escribir el disparo. ¿Qué? ¿Cómo seguía la frase? No llegué a copiar. No sé, el disparo, no sé en qué momento lo dije, que si como consecuencia del disparo de arma de fuego se produce la muerte de la persona o lesiones. Ah, listo, gracias. Cuando yo digo relaciones con otras figuras, o sea, será abuso de armas en tanto y en cuanto no la lesione. O si la lesiona, le corresponde una herida menor. Ahora, si lo mata, o las lesiones son graves o gravísimas, vamos a estar hablando de otro tipo penal, no del disparo de arma de fuego. El problema que plantea, no es problema, porque no genera problema esto en la práctica, pero por ahí sí duda a ustedes cuando lo estudian, es el tema del dolo con el homicidio o con la tentativa de homicidio. O sea, ¿por qué no es tentativa de homicidio? Me han preguntado siempre, todas las veces que he dado este tema. ¿Por qué no es tentativa de homicidio en vez de ser disparo de arma? Porque esto hay que analizar siempre en el contexto, no de manera aislada. Y hay que estarse a lo que se llaman indicadores del dolo. ¿Qué es eso? Las circunstancias en que se hicieron los disparos, la distancia en que efectuó el disparo, el calibre del arma, en el caso concreto, analizar esos elementos, la finalidad que tuvo el autor, para saber si hay dolo de homicidio o no. Las palabras que en el marco realice, cuando dispara, las acciones previas. ¿Qué significa esto? Una cosa es un confrontamiento vecinal, que se ve muchísimo, en la práctica es lo que más se ve. Se pelea, y uno va, porque es un intemperante, va a la mesa de luz y saca el arma, y se enfrenta con el vecino y le efectúa un disparo, y otra cosa, no lo mata ni lo lesiona gravemente, abuso de armas, y otra cosa es que haya entre dos personas una confrontación, un encono de larga data, o no, o reciente, que esté pregonando que lo quiere matar, que se compró un arma, que la lleva encima y la muestra, y que cuando lo encuentre lo mato, lo encontró y le vació el cargador. O sea, todos esos son los indicadores del dolo. ¿Me entienden? Porque hay que analizarlo en el contexto, no en forma aislada, decir, le disparó un arma, tentativa de homicidio. Hay que ver en el contexto y qué venía pasando para decir si es tentativa de homicidio o no. De hecho, no siempre se puede acreditar la tentativa de homicidio. Cuando yo arranqué primero diciendo, ¿cuál fue la necesidad o los motivos que llevaron al legislador a sancionar esta figura? Y esa precisamente, cuando no había habido lesiones y cuando no se podría demostrar el dolo homicida. Entonces, ¿qué quedaba? ¿Impune este accionar? ¿Tan peligroso? No. De ahí, si no, no existiría el disparo de arma de fuego. Sería siempre tentativa de homicidio aquel que dispara un arma. ¿Me explico? ¿Soy clara? Claro, hay que ver el tema del dolo, la intención directamente. Ojo que en el disparo de arma también hay un dolo, pero no hay un dolo de matar. Claro, claro. Bien. Homicidio y resistencia. Bueno, el dolo de abuso, dolo de matar, surge de los indicadores del dolo, esto que les dije. Y yo acá me eché con el concurso, dice, disparos efectuados contra la autoridad encuadran en el 239, pueden concurrir en forma ideal con el estudiado. Yo siempre, cuando puse eso me acordaba de un caso que había tenido, inclusive se los había dado en una cuatrimestre anterior a los alumnos.
de que si provoca lesiones, vamos a suponer que cause lesiones con el disparo, hay que ver si concurren o no. Con el ejemplo lo van a entender. Era el supuesto de un patrullero que iba siguiendo un auto con 2 delincuentes. El que manejaba y el compañero con medio cuerpo afuera disparando contra el patrullero que venía atrás. Ya arrancaban con una abuso de armas. Las balas impactaban en el aire y tiraban en el patrullero, pero con la velocidad que manejaban, las balas impactaban en la chapa, en el vidrio, pasaban de largo. Ya ahí tenés el abuso de armas. Resistencia a la autoridad, también. Cuando en un momento se estrellan contra un poste de luz y salen los malvivientes, uno para el norte y otro para el sur, corriendo, y la policía se divide también, y se enfrasca en lucha con uno y recibe del delincuente un puñetazo en el ojo, una lesión leve. Ese disparo de arma, ese abuso de armas, concurre con la lesión, porque no es la lesión del disparo. Porque como consecuencia del disparo, yo no seguí analizando el 104, comienza diciendo, cuando no cause heridas, o cuando cause herida que le corresponda una pena menor. Entonces vos cometés abuso de armas en 2 casos. Cuando disparás y no lo herís, y cuando lo disparás y lo herís, y causás un daño de pena menor. ¿Qué daño sería ese? ¿Qué lesión sería esa de pena menor? ¿Lo vieron conmigo eso? El 89. Exactamente, una lesión leve. Entonces, en esos 2 supuestos se configura el abuso de armas. No le causa lesiones, no le causa herida, o le causa una lesión de pena menor, que son las del 89, correcto. Pero no va a concurrir el disparo con la lesión, porque lo absorbe por imperio del 104. Ahora, la lesión que recibe el policía del puñetazo que le dio el delincuente, esa sí concurre con el abuso de armas, porque no es la lesión del disparo, ¿me entienden? Yo les dije que no concurre, pero siempre y cuando la lesión no sea del disparo. O sea, ahí sí va a haber una concurrencia. Va a concurrir el disparo con la lesión leve, pero la lesión leve no es del disparo, es de una trompada que le propinó, sí. Y en el caso que haya usado el arma, no disparando, pero sí a modo de golpearlo, también entraría en lesión y no con el abuso, entonces. Exactamente, como elemento contundente. Claro. Y después tendrá la aportación de arma ilegal, si no tiene, seguramente no va a tener, documentación que lo legitime para aportarla. En ese caso, si no efectuó disparos, hubo una persecución porque se dio a conocer vía radial que hubo un robo en tal zona, en un auto de ese color, con 2 masculinos, y justo el patrullero pasa e identifica, y se produce la persecución, no siempre hay un tiroteo por parte de los que huyen. Y los aprenden, ahí no va a haber disparo de arma, pero si uno de los cacos, como le dicen ellos, toma y le propina un golpe con el arma de fuego, ahí va a ser lesiones y no va a ser abuso de armas. Y después tendrá la aportación, si el robo fue con arma o sin arma, se calificará, pero eso de acuerdo al hecho anterior. Exactamente, utilizado como elemento contundente, no es disparo de armas. ¿Cuándo se consume? No se queden con dudas con este tipo, por favor, me preguntan todo. Profe, o sea Sí. que si efectúa el disparo, ¿sí? Sí. Y no lo hiere, y le pega una piña o con otro elemento que tenga, sería un concurso ideal entre el abuso de armas y la lesión leve que le cause. Si le efectuó un disparo y después le pegó. Claro. Claro. No Claro. lo hiere, obviamente, con el disparo. Pero va a concurrir porque la lesión no es producto del disparo. Claro, exacto. ¿Entendés? Aunque con Pero el sería un disparo lo haya herido. concurso real, ¿no sería? No puede Puede ser ser solo concurso, hecho, hay que ver en el contexto. Por ejemplo, en el caso anterior fue un solo hecho. La persecución, los disparos, la resistencia,
el golpe con el puñetazo, eso es un concurso real. Un solo hecho, varias calificaciones. Si en un solo hecho tenés varias calificaciones, el concurso ideal, como el caso que explicaba de hoy del patrullero. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿cuándo se va a consumar? Cuando se efectúa el disparo. Se consuma cuando por causas ajenas el agente no se dirige, el proyectil no se dirige a la persona, también se consuma. Por ejemplo, en ese caso, vamos a suponer que efectúa el disparo hacia una persona, pero un agente, una causa externa, otra persona, le desvió el brazo al agresor. Le levantó el brazo y el disparo salió para otro lado. También se estaría, ante ese caso, ante un delito consumado porque el peligro concreto se creó. ¿Mm? La tentativa, yo muchos años tengo en el fuero penal ejerciendo y jamás vi tentativa de abuso de armas. Aunque la admiten algunos, por ejemplo, Núñez la admitía, después no la admitió más, Fontán, Vanessa y Soler no la admiten, pero está dividida la doctrina. Lo cierto es que nunca vi una calificación como tentativa de abuso de armas. Y les voy a explicar por qué no es tentativa. No es imaginable la tentativa. Primero, porque es un delito de peligro. Y segundo, porque el delito se comete al disparar contra una persona sin dar en el blanco. Por ejemplo, cuando se desvió de dirección, o la persona se corrió justo, o tiene mala puntería. Requerir que el disparo hecho contra una persona no se desvíe para tenerlo por consumado, o sea, ellos dicen, para que sea tentativa tendría que exigirse que el disparo siempre dé en el blanco. Y si no da en el blanco, es tentativa. Pero eso iría contra la manda del 104. Por el expreso... Claro, pasaría a ser otro delito. ¿Cómo? Pasaría a ser otro delito y se dejaría de hablar de este, digamos. No. Porque si le dan el blanco ya... Dice Fontán Balestra, si uno quisiera, porque Fontán Balestra y Soler la admiten, yo acá estoy viendo que me equivoqué. Fontán Balestra dice, si para que se consume tiene que dar en el blanco, y para que sea tentativa tiene que desviarse el disparo, no dar, iríamos contra el mismo texto de la ley. Iríamos contra la norma que te está consumando el delito. Si no impacta, como si impacta en el blanco. ¿Me entendés por qué no admite la tentativa? ¿Cuándo sería tentativa? Si le disparo y no doy, es consumado. Si le disparo y le doy, es consumado. ¿Cuándo sería tentativa? Por eso no admite tentativa. Distinto sería que el delito se consuma únicamente si impacta en el blanco. Ahí sí, no impactó, sería tentativa. Pero eso va contra la norma del tipo penal. ¿Entendió, chicos, el razonamiento de por qué no admite tentativa? Claro, sí, sí. Bien. Absorción y subsidiariedad. Esto es en cuanto al segundo párrafo del 104, que el artículo dice así: el que dispara contra una persona sin herirla tendrá la pena de 1 a 3 años. La misma pena se aplicará cuando le cause una herida que corresponda a pena menor. Ahí está el 89 que dijo el compañero. Ese es el segundo párrafo del 104. ¿Por qué hablo de absorción? Porque el 104 absorbe también la lesión leve. Y si hay una pluralidad de lesiones, no hay tantos hechos de abuso de armas, es uno solo. No hay reiteración. Ahora, si las lesiones son graves o gravísimas, ahí se desplaza, queda desplazado el 104, o se aplica el 104, y la calificación va a ser 90 o 91, el de lesiones graves o gravísimas. O sea, el 104 solamente absorbe cuando su lesión sea leve. Si son graves o gravísimas, será lesión grave o gravísima. No será 104 y lesiones graves o gravísimas. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Por último,
por último, no, el tercer párrafo del 104 es la agresión con toda arma. A diferencia de lo que sucede en el disparo de arma de fuego, la agresión queda desplazada si se produce una lesión leve, una herida a la que le corresponde pena menor. ¿Por qué? Porque la ley penal, la ley pena la agresión por la agresión misma. La acción típica es agredir. ¿Qué es agredir? Con un arma. Acometer, atacar, atentar contra el autor, contra la persona de la víctima. Y tanto se da el tipo penal cuando no alcanzó el cuerpo con el arma, como cuando lo atacó sin causarle daño. Otra vez les había puesto acá cuáles van a ser más propias o impropias, que ya se las describí más arriba. Con respecto a la subsidiariedad, siempre va a haber subsidiariedad, nunca va a haber absorción de este tercer párrafo a las lesiones. Porque el delito queda desplazado cuando la agresión provoca un daño. Por ejemplo, tuvimos un caso el otro día, eran dos mujeres que estaban peleando, tomó un adoquín que estaba flojo de la calle y se lo tiró a la otra que salió huyendo por la cabeza, pero impactó en el marco de una puerta y no le dio. Eso vino calificado, vino detenida la persona porque fue en flagrancia, era una feria comunitaria, justo había policía, la trajeron detenida por agresión con toda arma, se le tomó declaración y el fiscal le dio la libertad en el día. Eso es agresión, no le causó una lesión. Porque si le hubiera causado una lesión, aunque sea leve, no es la calificación, se desplaza, y es lesión y no es agresión. Esta es la diferencia que tiene con el disparo de arma. Lo vuelvo a decir. En el disparo no causa herida, y si causa una herida menor, la absorbe. Es también abuso de armas por disparo. En la agresión, será agresión en la medida que no cause ninguna lesión. El acometimiento mismo, la pena, la agresión por la agresión misma, porque si le causa una lesión leve, no va a ser agresión, va a ser lesión. ¿Se entendió? O impactó en una campera y cuando el médico lo vio no tenía ninguna marca, no le dejó impronta, no llegó a dañarlo, no se puede acreditar la lesión. Ahí queda como agresión. ¿Se entiende la diferencia? Cuando ustedes lean el tercer párrafo del 104, dice: la ley pena cuando el acometimiento, la agresión con toda arma, cuando no se cause heridas. Yo acá me lo marqué para leérselo textual, porque dice así, el tercer párrafo. Será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses la agresión con toda arma cuando no se cause heridas. Aunque no se cause heridas. Leí lo corregido. La agresión con toda armas, aunque no se cause heridas. Si ustedes leen eso, aunque no se cause herida, ¿qué interpretan? Que si se causa heridas, también se aplica la agresión con toda arma. Lean el renglón. Lean el renglón. Será reprimido la agresión con toda arma, aunque no se cause heridas. O sea que si causa herida, también se castiga la agresión. Ahí hubo un error de tipeo, por eso si tienen el código a mano, borren el aunque y pongan cuando. Entonces ahora lo vamos a leer correctamente. Será reprimida la agresión con toda arma cuando no se cause herida. Entonces ahí van a entender que se pena la agresión por la agresión misma. Lesión, por más leve que sea, va a ser lesión y no agresión. ¿Está? ¿Se entendió el error que hay en el texto del tercer párrafo del 104?
Bueno, igual ustedes tienen mi mail, me preguntan y se los explico esto o cualquier otro tema. El 105 establece agravantes y atenuantes a las figuras del 104, o sea, el disparo y la agresión. Aumenta la pena si se dan las circunstancias del 80, disminuye la pena si se dan las circunstancias de la emoción violenta, y también lo novedoso, no es novedoso porque no es nueva la ley, pero no está en todos los libros, es que también está comprendida en estas figuras la ley 23.184, que es de espectáculos deportivos. O sea, acá en esa ley se habla del 104. Es otra agravante esta. Cuando la figura del 104, el disparo o la agresión, tiene lugar con motivo u ocasión de un espectáculo deportivo en el ámbito de concurrencia pública o en sus inmediaciones, antes o después del espectáculo, y la pena en este caso se agrava en 1/3. O sea que, si se le pregunta cuáles son las agravantes del 104, del disparo y la agresión, son las del 105 más la ley de espectáculos deportivos. ¿Estamos? ¿Pasamos a otro tema? Profe, una consulta antes. Sí, Estaba viendo ahí lo que estábamos viendo del 104, lo de la última parte, lo de agresión, sí. y cuando empezó a hablar del 89, se me vino a la cabeza lo de tentativa. ¿No podría darse el caso ahí de tentativa de lesiones leves? Cuando veías las agravantes, No, cuando estábamos en el 104, en la última parte, que dice, será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses la agresión con toda arma, sí. cuando no se causara herida. Y sí, son lesiones. Si la lesiona, son lesiones. Cuando no se causara herida, por eso digo. El 104, en la última parte, Sí, da 15 días a 6 meses. sí. La agresión con toda Cuando no arma, causar cuando no se heridas. causa heridas. Sí. Porque si Y se no causa podría ser- heridas, Sí, eso ¿cuál es está la claro. pregunta? ¿No podría ser entonces tentativa del 89 de lesiones simples, lesiones leves, perdón? Es que las lesiones, cuando las vimos, tampoco admiten la tentativa. Bien, No hay tentativa de lesiones, porque son delitos de peligro concreto, son de resultado. No hay, no hay tentativa de lesiones. bien, no admite tentativa de lesiones, listo. Quedó Exacto. clarísimo. Además, para eso tenés la norma del tercer párrafo. Para los supuestos en que no le causa lesiones, no es tentativa. Es agresión con toda arma. Bien, quedó ¿Me claro. entendés? Por eso tenés esa norma. No hay tentativa de lesiones, porque son delitos de resultado. Si admitiera la tentativa, la lesión, se me ocurre que no existiría la agresión con toda arma. Ahora que lo hablo con vos. Porque en la agresión con toda arma hay un ataque, un acometimiento sin lesiones. Tentativa de lesiones graves y gravísimas, sí, habría. Igual, ¿no? Son O sea, delitos no- de resultado, es muy difícil, no se ven en la práctica las tentativas, siempre llega consumado, porque te explico. El fiscal, para calificar como lesiones, tiene que tener indefectiblemente el precario médico del médico de policía que revisó la víctima. Tiene que tener constatadas las lesiones. ¿Y cuándo tiene constatadas las lesiones? Cuando fue consumado el delito. ¿Me entendés? ¿Cómo probás la tentativa de lesión? No, él tiene intención de lesionarlo en forma gravísima y lo lesiona en forma grave. Y sí, pero con la lesión gravísima o grave se configura el delito. Claro. Acreditada médicamente, constatadas, cuando yo les di la clase de lesiones, que le hablé de cómo va virando la lesión en color para que el médico se dé cuenta de la data de la lesión. El fiscal no puede empezar a tomar declaración al imputado ni designar audiencia si no tiene el parte médico que le dice qué lesión. Si curan en un tiempo menor a un mes, si curan en un tiempo mayor a un mes, o si no tienen cura, si fueran gravísimas. Sin ese parte no puede tomar declaración, porque tiene que estar acreditadas las lesiones. Por eso no admite tentativa. Ninguna de las lesiones no admite tentativa. De las dolosas, obviamente, la culposa, obvio que no va a haber tentativa. Es culposo. Por eso,
el legislador echó a mano al 104 último párrafo, el ataque sin lesiones. ¿Me entendés? Sí, sí, se entiende. ¿Se entendió seguro? No se queden con dudas, chicos. ¿Mm? Bueno. Entonces, si les parece, seguimos. Esta ley, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, se da para los supuestos, como les dije, cuando uno de los padres separados generalmente tienen que hacerle alimentos a sus hijos menores y no les pasa y la mujer lo demanda. La familia tiene que, son 4 artículos solamente, de los que no vamos a ver todos, vamos a explicarle lo que a ustedes les interesa. La familia es digna de ser tutelada por la ley penal, como cualquier otro bien jurídico. Por eso en nuestros códigos se incluyen títulos contra la familia, delitos contra la familia, en distintas disposiciones que la protegen en forma directa o indirecta, los matrimonios ilegales, supresión o suposición de estado civil, sustracción de menores, hasta que en el 50 se sancionó esta ley y se creó un tipo penal en el que resultan autores miembros de la familia o sustitutos, como el adoptado, el adoptante, tutores, curadores. Este es la acción típica, o sea, el delito se va a cometer de acuerdo al artículo 1. O sea, el delito lo comete quien se sustrae a prestar los medios indispensables para la subsistencia de las personas que la ley indica. Pero no debe pensarse que el incumplimiento de la obligación implica por cometido el delito, porque además del deber jurídico que obliga a la prestación y que transforma el no hacer en omisión, es preciso que el autor tenga la posibilidad de hacer lo que el deber jurídico le impone. La ley no solo debe exigir lo exigible, o sea, no habrá delito si el autor se haya imposibilitado de cumplir con la obligación. No hay tipicidad porque el autor no se sustrae a prestar los medios indispensables para la subsistencia. Porque sustraer, como dice el artículo 1, es eludir. Y si la persona por una cuestión de mercado no tiene trabajo, está enfermo, incapacitado, en este supuesto no puede prestar la obligación, cumplir con la obligación. Se ha dicho jurisprudencialmente que el delito es dejar de hacer lo que se puede hacer, tener y no cumplir con la obligación cuando se tiene. Ese es el núcleo del delito. Sustraerse de cumplir, pero sustraerse es eludir. No es, mire, vivo en la indigencia, no puedo pasar alimentos. O sea, pasada esa situación de indigencia y después demostrado que puede hacer frente a la obligación, ahí cambia la situación. No es que no cumple, cometió el delito, hay que ver por qué no cumple. Esa es la acción delictiva, sustraerse de prestar los medios indispensables. Es el deber jurídico de esta persona es patrimonial en cuanto a su contenido, Perdón, pero no por profe, el bien jurídico protegido, ¿cuál dijo que era? la célula de la familia. La asistencia, el deber de asistencia que tienen los hijos menores o incapaces. Por eso decía que este deber jurídico, en cuanto a su contenido, es patrimonial, pero no por la finalidad, porque la finalidad ¿cuál es? Preservar a la persona del necesitado. De ahí que la característica que tengan este delito es un deber legal que tiene como características inherencia personal, irrenunciabilidad y reciprocidad. O sea, lo tiene que cumplir el padre, no el amigo que lo cumple por él. Reciprocidad porque la otra persona también tiene que pasar alimentos. Y es irrenunciable. Entonces, esta infracción, decíamos hoy, lesiona un aspecto de la familia porque con ella se ofende el deber de asistencia que emerge del núcleo. Ese es el bien jurídico, la asistencia que emerge del núcleo familiar.
¿Qué modalidad tiene esta acción? Es un delito de omisión propia. Los propios son aquellos tipos que están previstos de modo omisivo por la ley penal. O sea, la omisión propia ya está prevista, la omisión. El artículo 1 que dice, el que se sustrae, ya está hablando de la omisión. ¿Es de peligro concreto o abstracto? Es de peligro abstracto. Porque en los delitos de peligro abstracto, la mera realización de la omisión incriminada ya implica una situación de peligro para el interés tutelado. En los delitos de peligro concreto, la realización del tipo presupone que el objeto de la acción se haya encontrado realmente en peligro en el caso individual. O sea, la persona, por eso es peligro abstracto y no concreto, no tiene que estar muriéndose de inanición para que se configure la acción. Por eso es delito de peligro abstracto. Siempre va a estar la madre que también trabaja, o un abuelo que ayuda, u otros abuelos, o tíos, o amigos, u otros familiares. Eso no hace que desaparezca la obligación del obligado del delito. Núñez dice que es un delito de pura omisión y de peligro abstracto, basta que el autor se sustraiga de prestar los medios indispensables para la subsistencia. No requiere que la víctima sufra de carencia, que caiga en estado de situación de peligro concreto, que esté en un estado de indigencia o necesidad. No tiene que acreditarse eso para que se cometa el delito. Y esto que acabo de decirle, quedó establecido en el fallo, en un plenario, Aloise, que se ha preguntado en otras oportunidades en los exámenes, y que está en el blog, ese fallo Aloise, de la cátedra. Entonces, si vos sos defensor del que no paga, del que no pasa alimentos, demostrar que no existió estado de necesidad o indigencia en la víctima servirá para reducir el grado de reprochabilidad del injusto y obtener una disminución de la pena a imponer, pero de modo alguno para sostener que es atípico el comportamiento del imputado. No, si va al mejor colegio, si le compra ropa en la madre, puede. No, eso no sirve para decir que es atípica la conducta. ¿Es un delito común o es especial? Es un delito especial, ya que solo pueden ser autores los que tengan la calificación jurídica que establece la ley. O sea, padres respecto de los hijos menores de 18 años o mayores incapaces, y también esta obligación la tienen los hijos respecto a ambos padres. Ahora vamos a ver en qué supuestos. La numeración que da la ley es taxativa, solo pueden ser autores los padres, pero se amplía también respecto de los hijos, respecto de sus padres. Si los padres, la obligación cesa si los hijos hubieran cometido respecto a los padres actos de indignidad, tentativa de homicidio, haberlo denunciado por delito con pena de prisión, bueno, eso está en uno de estos artículos. Lo importante es que los hijos también tienen la obligación respecto de los padres. Y ojo, porque acá hay una cuestión a tratar, que la obligación es independiente para cada uno de los progenitores. O sea, si los padres están separados y los dos están en estado de indigencia, los hijos tienen la obligación de procurarle alimento a los dos padres. No, con uno ya se cumple. No existe deber de asistencia cuando los padres, no obstante estar impedidos, poseen bienes de fortuna que les permite subvenir sus necesidades indispensables que la ley quiere asegurar. Por eso el delito cesa. Vamos a suponer que están impedidos, incapacitados, pero después cesa esa situación, porque encuentran trabajo, porque empiezan a cobrar la jubilación, porque ya no es más incapaz, porque se lo operaron y se curó. Cuando una de ellas desaparece, porque cesa la discapacidad, vamos a suponer, y dispone de otros medios, desaparece la obligación de los hijos de pasarle alimento. Otra cosa, si la falta de recursos proviene por la holgazanería o la vida disipada de los padres, tampoco existe el deber de pasar alimentos. ¿Qué otra cuestión?
es el tema de la insolvencia fraudulenta. El artículo 2 bis de la ley dice que el sujeto se coloca maliciosamente, o sea, también se dan estos supuestos de que el padre se insolventa para que cuando lo demanden diga no tengo nada, no tiene nada a su nombre, entonces no tiene trabajo, no tiene nada a su nombre, no tiene alquiler, no tiene nada, dice no le puedo pasar alimentos porque nada tengo. Entonces, si se insolventó fraudulentamente para no cumplir con la obligación alimentaria, está previsto en la ley con una pena más elevada. Es el sujeto que se coloca maliciosamente en insolvencia para hacer frente al deber jurídico impuesto por la norma, que es pasar alimentos. Elude su obligación de prestar los medios indispensables para la subsistencia del beneficiario. El bien jurídico protegido sigue siendo la violación alimentaria que la ley reconoce y la familia. Pero hay una diferencia, porque el artículo 179 bis también habla de la insolvencia fraudulenta, cuando están, es uno de los últimos artículos de las estafas y otras defraudaciones. Habla de la insolvencia fraudulenta, de que aquel que le inició una demanda sabe que lo pueden condenar al pago y se desprende de todos los bienes. Pero hay una diferencia entre esa insolvencia fraudulenta y la que tenemos en estudio. ¿Y cuál es? Que en el 179 es un delito contra la propiedad, dentro de las estafas y defraudaciones. Y el autor, el imputado, se coloca allí en insolvencia durante el curso de un proceso, o sea, ya lo demandaron, o luego de una sentencia condenatoria. O sea que hay una diferencia temporal con esta figura en estudio. Porque acá, cuando hablamos de alimentos, insolvencia para no pasar alimentos, no es necesario un proceso en curso o una sentencia de condena. Queda tipificado el delito aun cuando no exista un proceso en trámite. Aun cuando la mujer no le haya iniciado una causa por alimentos, una causa en familia, en sede de familia, para reclamar alimentos, ahí si se insolventa, queda cometido el delito. Esa es la diferencia que tiene con el 179, que tiene que haber ya un proceso iniciado o una sentencia. Las obligaciones lo son sin orden de prelación, o sea, para todos los hijos o para ambos padres. No desaparece por la intervención de un tercero. Es como le decía, le pasa alimento, tiene tíos, tiene abuelos que le pasan alimento, no desaparece. Y el cumplimiento no se excusa por la negativa del otro obligado a recibir. O sea, le quiero dar el dinero y no me lo recibe. Bueno, tiene que abrir una cuenta bancaria a través del juez de familia y ahí hacer el depósito. Y lo último que me quedaba, que lo tenía ya anotado, es... no es nada. Por esto terminamos. El último tema de hoy es ley de profilaxis antivenérea. ¿Fuimos bien con el otro tema? Son solamente dos artículos, chicos. El artículo 1 y el 2 bis, lo tienen que saber. Y leer así, darle una leída al fallo Aloise, que dice que es un delito de peligro abstracto. No es necesario que la víctima esté en estado de indigencia o de peligro para que se cometa el delito. Eso, en esencia, dice este plenario. Bueno, seguimos con esta ley de profilaxis antivenérea. No vamos a seguir. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí. Esto les quiero decir, esto es lo más importante. Miren, ya me olvidaba. ¿Cómo funciona en la práctica esto? Vamos a suponer que ustedes se reciben y vienen a verlo la madre para decir que quiere demandar a la expareja o al exmarido porque no le pasa alimento para los hijos. ¿Qué hacen ustedes? Como tiene prevista una pena de prisión, ustedes dirán, vaya a hacer la denuncia a la policía, metemos una denuncia en la fiscalía de turno. ¿Qué se hace? No es así. No es así como procede en la práctica. Antes sí, se hacía la denuncia por incumplimiento de los deberes, pero se creó una fiscalía que se llama CTC, Composición Temprana de Conflictos, y en esa fiscalía tramita esta ley, las cuestiones por esta ley. ¿Cómo funciona?
el criterio, es la única fiscalía que trata este delito. Entonces, el criterio de los fiscales es que primero se agote el reclamo en el fuero de familia, por aplicación del principio última ratio. El derecho penal es última ratio. Entonces, lo primero que hay que hacer es demandarlo en familia. Se tiene que conseguir un acuerdo en familia, que lleguen a un acuerdo, que esté homologado, y que se haya obtenido una sentencia en un juicio de ejecución de sentencia. Ya tiene que estar casi agotada la vía en familia para ir a penal. Una vez que se acreditó esto, que ya fue a familia, que lo condenaron a pagar, que hizo un acuerdo, que se homologó, y sigue sin pagar las cuotas de alimentos, ahí recién se va a la justicia penal y se canaliza en esta fiscalía que les digo. Se acredita que ella tuvo intervención en el juzgado de familia, y bueno, y que las pruebas las puede aportar el denunciante, o la puede buscar la misma fiscalía del juzgado de familia. Manda un oficio a la jueza de familia y le pide copia del expediente. Se le toman declaraciones testimoniales a las personas que sepan del incumplimiento, se solicita un informe socioambiental del imputado, a ver qué condiciones de vida tiene, si tiene recursos, si no tiene recursos, si tiene algún problema que le impida cumplir con el acuerdo. Se solicita registración laboral en el ANSES para ver la situación laboral, si no surge del expediente de familia. ¿Qué es lo que tiene que probarse en el fuero penal? El dolo. Que no pagó porque no quiso. No alcanza a comprobar el incumplimiento. Porque el delito, ¿en qué consiste? Les dije, según el artículo 1. Sustraerse, eludir, no cumplir por impedimento. Eso es lo que quiere ver el fiscal. ¿Por qué no cumplió? Porque no quiere cumplir. Bien. No alcanza a comprobar el incumplimiento. Entonces, quiere saber por qué no paga. A lo que apunta la fiscalía es que cumpla, no que tenga una pena de prisión, porque va a ir, no sé si va a ir detenido, si no tiene antecedentes con esta pena baja que tiene esta figura, no va a ir detenido, o sí, si tiene antecedentes penales. Lo que le preocupa al Estado no es tenerlo preso al padre, es que cumpla con el deber. Por eso le van buscando la vuelta. Profesora, para el caso de los hijos con los padres, ¿se siguen los mismos pasos? ¿Cómo los hijos con los padres? Cuando están... Sí. Tiene que haber un reclamo por en vía civil de los padres respecto a los hijos, me preguntaste. ¿No? Sí, a eso me refería. Sí, tiene que haber claro. Te digo que no lo vi nunca, siempre es respecto a los hijos menores por parte de los padres. La otra situación no se da con frecuencia. Pero de darse, y también tiene que hacer el reclamo en familia. Suponiendo que el hombre viene y dice que no pagó lo que homologó porque se quedó sin trabajo, pero ya tengo y voy a pagar, ¿qué se hace ahí? Te pregunto yo a la fiscalía, ¿qué se hace ahí? Eso sería lo ideal, porque si el hombre se presenta de motu propio cuando se enteró que le hicieron una denuncia penal, a nadie le gusta tener una denuncia penal, se asusta la gente con una denuncia penal. Entonces, puede ir a la fiscalía con un abogado y dice, mire, yo no pagué y me enteré que me hizo una denuncia, pero me quedé sin trabajo, me quebré, no pude trabajar, el seguro todavía no me pagó. Pueden darse todas esas situaciones. Dice, vamos a suponer que diga, mire, yo no pagué porque no tenía trabajo, lo recuperé, o ya el seguro me pagó, un accidente que tuve, lo que fuera, vamos a suponer distintos casos. Eso sería ideal, porque el fiscal no le toma declaración. Porque al tomarle declaración ya tiene que ficharlo, pasar por la oficina de identificación de autores. Entonces ya, si él dice eso, se compromete, no le toma la audiencia de 308, que es el que lo marca ya como imputado, ¿no? El inicio del proceso, vamos a decir. Lo que pasa es que estaría demostrando que no tiene la intención de no pagar, sino que hubo un impedimento, ¿o no? Exactamente, sí. Exactamente. Puede ser que eso le haya pasado y la mujer fue y lo denunció. En ese caso se hace una presentación en la causa de familia, donde se explica que el hombre se presentó, que le hicieron una denuncia, lo que pasó, y que él hace un plan de pago, que paga una parte y con eso ya se probaría la voluntad de pagar. Una vez que cumplió con el pago, la causa se le archiva, no le deja antecedentes. Un 56 bis, que es una norma del derecho procesal penal, del Código Procesal Penal, que prevé
que se archiven las causas en casos de menor cuantía, ¿no? En estas situaciones, en otros delitos menores. Ahora, si lo llaman a declarar, porque él se entera que lo denunciaron cuando le llegó la notificación del fiscal, que ya está la audiencia designada, se presenta, declara y dice, mire, me pasó esto, no pagué porque no pude, el mismo caso que el anterior. Si paga todo, se lo sobresee. Es como si no hubiera existido la causa. Y si paga en parte y se compromete a pagar el resto, bueno, se espera que termine de pagar y después la causa se la archiva también. El objetivo siempre va a ser que pague. Porque no gana nadie están teniéndolo detenido o con una captura o procesado penalmente. A lo que apunta esta fiscalía es a que el menor reciba lo que tiene que recibir. Y la voluntad de pago se tiene que materializar en el fuero de familia, que es el fuero natural. Así funciona en la práctica. O sea, no hagan una demanda penal y la presenten en la fiscalía de turno porque no funciona. Lo pueden hacer directamente, una denuncia penal por este delito y la mandan a la fiscalía, o directamente presentan la denuncia con un abogado patrocinante, la víctima, en la fiscalía. Y por último, esta ley, que tiene por objeto tratar la profilaxis de las enfermedades venéreas y su tratamiento sanitario en el territorio del país. Perdón. Sí, profesora, esta ley no es la que vimos en el caso de los antecedentes de prostitución. ¿No es la misma? Puede ser que la hayan visto con Natalia, ¿la vieron? Exacto. Sí. Pero yo acá solamente les voy a hablar del artículo 18, que es la pena puntual para el contagio. No sé qué vieron ustedes en la parte no, vimos como antecedente, claro, de lo que está en el código ahora. Claro. Bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento sanitario en el territorio de la nación y qué pasa cuando se contagia una enfermedad venérea? El artículo 18 de la ley remite al 202, pero en cuanto a la pena, no en cuanto al delito, porque el 202 tiene una pena de 3 a 15 años y el 18 dice, reprimo a quien se reprime con la pena del 202 a quien, sabiéndose afectado de una enfermedad venérea transmisible, la contagia a otra persona. ¿Quién dice qué enfermedades son venéreas? Las enfermedades venéreas son aquellas afecciones infectocontagiosas que se transmiten, o sea, la transmisión se produce, generalmente a través del contacto de carácter sexual directo. ¿Quién categoriza las enfermedades como venéreas? ¿A quién le corresponde? A la medicina. Por eso, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el HIV, el SIDA, no obstante ser una enfermedad infectocontagiosa de transmisión sexual, no es enfermedad venérea. ¿Por qué? Porque hasta en la actualidad las ciencias médicas no la categorizaron como tal. ¿Y por qué no la categorizaron? Porque el tener una enfermedad venérea es un impedimento para contraer matrimonio. Una vez que se cure, por eso cuando pedís turno para casarte, te mandan al IEMI y te hacen un examen de enfermedad venérea. Tanto la sífilis como el chancro blanco o la blenorragia son patologías que constituyen un impedimento temporal para contraer matrimonio, desde el momento que dura mientras se encuentra la enfermedad en periodo de contagio. En cambio, el HIV es de carácter incurable, entonces lo erige como un impedimento absoluto y permanente para contraer matrimonio. Y esto va contra los derechos humanos y las convenciones internacionales ratificadas
por nuestro país. Entonces, el HIV no está tipificado como impedimento patrimonial. La prohibición sería discriminatoria y contraria a las doctrinas básicas de los derechos humanos y vulnera el derecho al hombre a contraer matrimonio. Por eso no es venerio, no es veneria el HIV. Bien jurídico protegido en este delito es la salud pública. Se la entiende como un valor comunitario, que no apunta a la salud individual, sino al bienestar de todas las personas en general e indeterminadamente. Bienestar físico y psíquico de la colectividad, del Estado, sanitario de la comunidad. Volviendo al artículo 18. Quien sabiéndose afectado de una enfermedad venérea la transmite, o sea, transmisible, la contagia a otra persona. Es el mismo bien jurídico que el 202, delito contra la salud pública. Solo que en el 18, el contagio, esa persona determinada, mientras que en el artículo 202 es a un número indeterminado de personas, el que propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas. Tiene cólera y fue a un lugar de personas con el peligro de contagio a ese número indeterminado de personas. Ocurrió a un estadio y tiene cólera, al cine y tiene cólera. Profe, El sujeto activo es un delito especial. ¿Cómo? Acá Pregunta están, si ¿ves? en ambos supuestos, la persona, el autor tiene que saber que tiene la enfermedad efectivamente. ¿O qué pasa si no sabe que tiene una determinada enfermedad, como pasó con el tema del COVID y eso? No, porque otra diferencia que tiene es que el 202 admite la culpa y el 18 no. Es doloso. Dice, sabiéndose. El 18 dice, sabiéndose, no admite la culpa. Y el otro sí admite la culpa, el 202. Ahora lo vemos de nuevo. El sujeto activo es un delito especial, o sea, el autor es el afectado por la enfermedad venérea. Y si el sujeto pasivo es la otra persona, a la que hace referencia el 18, es la otra persona el contagiado. No se efectúa distinción en relación a la edad, al sexo o a la cantidad de personas contagiadas. El sujeto pasivo es susceptible de contagio también cuando ya está contagiado, porque puede sufrir un nuevo contagio o uno de la misma naturaleza, o revivir o empeorar el que ya tiene. O sea, no lo exime al autor de responsabilidad el hecho de que la víctima ya tenga contagio. Sujeto pasivo, entonces está. Periodo de contagio. El agente activo afectado a la enfermedad venérea, que se transmite, contagiar a otra persona. Eso está. Vimos que la enfermedad venérea, los sujetos, los periodos. Periodo de contagio debe estar en un periodo infeccioso, o sea, con capacidad de ser transmitido o contagiado a otra persona. El periodo de infección tiene relación directa con el tipo de enfermedad. O sea, en suma es una cuestión médica que se va a determinar en cada caso en particular. Y la acción punible, contagiar a otro, es la conducta rectora del tipo penal y puede producirse por cualquier medio o vía de transmisión. La ley no hace ninguna distinción al respecto. Sin embargo, la inmensa mayoría de los casos de enfermedad venérea se transmiten a través del acto sexual directo, coito normal, anormal y también oral, aunque este último está bastante discutido. Hay algunas enfermedades venéreas, por ejemplo el chancro blanco, que es la más venérea de las venéreas, la sífilis, que generalmente excluyen otro tipo de contagio que no sea el sexual. Es la vía de transmisión más frecuente. Después, es un delito de daño efectivo y para consumación se requiere la producción del contagio de la enfermedad a otra persona. La exposición a peligro de contagio no es suficiente a los fines consumativos. Y el consentimiento de la víctima de correr riesgo de contagio carece de relevancia. Y este delito lo absorbe, acuérdense que tiene de 3 a 15 años, lo va a absorber el supuesto del cuarto párrafo del 119.
¿Se acuerdan qué decía? ¿De qué hablaba el cuarto párrafo? Eran las agravantes. Es el párrafo más grave de todos los anteriores. ¿Mm? El cuarto párrafo dice en el primer inciso, como consecuencia del acceso carnal, provoca un grave daño a la salud física o mental. Bueno, si le contagió una enfermedad venérea, es un supuesto de si la violó, ¿no? La abusó sexualmente y le causó una enfermedad venérea, ese contagio queda absorbido por el primer párrafo del 119, por el primer inciso del 119, cuarto párrafo. ¿Me entienden? ¿Mm? Si la enfermedad sexual fue en un acto de violencia sexual, el primer inciso, enfermedad grave, física o psíquica, absorbe el 18 de la ley. ¿Se entendió? Es un delito doloso, sabiéndose el verbo. La certeza debe estar referida a la existencia de la enfermedad, a su carácter venéreo o a su etapa activa de transmisión. La duda o el error eliminan el dolo. No es punible a título de culpa. Distinto es el supuesto del 202, que admite la culpa. Por eso, yo les digo que el artículo 18 remite al 202 en cuanto al monto, en cuanto a la pena, pero no en cuanto al delito. Y por último, acá está, sabiéndose, por último, ¿de instancia qué es? ¿De acción pública o dependiente de instancia privada? ¿Se acuerdan? Bueno, yo no les di los delitos sexuales, que me correspondía a mí darlos. Son de acción privada, son dependientes de instancia privada. La víctima tiene que decir si quiere que el Estado inicie la investigación. Salvo que sea menor y el Estado ahí interviene de oficio. Este delito es de acción pública. De acción pública se interviene de oficio. Pero si el contagio proviene de un delito contra la integridad sexual, la abusó sexualmente con acceso carnal y le contagió, es dependiente de instancia privada. O sea, la víctima iba a decidir si quiere o no instar la acción por el delito. ¿Por qué es así? Porque el legislador privilegió el derecho a la intimidad por sobre la eficacia de la persecución penal. Para la víctima, que se entere que tiene una enfermedad sexual porque fue violada, es terrible, dice el Estado. Por eso le vamos a dejar la potestad de decir si quiere o no instar la acción. ¿Quedó claro? Contesten. Profe, ¿me puede repetir, por favor, lo de las instancias? Sí. Es de acción pública. El 18 es de acción pública. ¿Qué significa? Que una vez que el Estado le llega la noticia criminis, interviene de oficio. Con la denuncia interviene de oficio. Ahora, si el contagio se produjo por un acto de violencia sexual, o sea, con un delito precedente, es de instancia privada. La víctima tiene que decir si insta la acción, si quiere que el Estado prosiga con la investigación. ¿Se entendió? Sí, gracias, no había llegado a copiar. Gracias. Está bien, no hay problema. La cuestión es esta. Queda la clase del martes que viene. ¿Cuándo rendimos? ¿El 20? ¿El 29 El o el 30, 30? el 30. Bueno, queda la clase del 28, que es mi martes. Mis temas ya los dio el doctor Manuel, que es el 119 íntegro. Es bastante extenso, pues son 4 párrafos. Si ustedes quieren que los reforcemos, el martes los doy. Bueno. Porque yo los delitos sexuales, además de hacer el análisis del tipo penal del 119, le agrego, para que ustedes sepan en la práctica cómo se procede, son fiscales el día de mañana, cómo hacen ante una denuncia de delito sexual.
o son defensores. ¿Qué hacen con el imputado? Yo en la clase de delitos sexuales agrego cuestiones criminalísticas, cuestiones de ciencias forenses, de peritajes periciales, y también me gusta hablarles de un poquito del perfil del violador. Si ustedes quieren, el martes nos vemos, y les doy yo volvemos a verlo y lo refuerzan de paso. ¿Está? Sí, estaría buenísimo, profe. Sí, sí, está Perfecto. bueno porque lo Bueno, da entonces perfecto. el martes, chicos, 5:45, estamos acá. Bueno, listo. ¿Está? Dale, profe. Bueno, ya Gracias. tienen mi mail. Cualquier dudita me escriben. Gracias. De nada. Gracias. Adiós. Adiós. Chau, chau. Acuérdese de salir, doctora. Sí, a ver si me pongo a hablar pavadas. No. Vamos a salir.